El crédito no es intrínsecamente malo, pero si no sabes nada de finanzas, sí que es intrínsecamente malo. La buena noticia es que todavía puedes empeorar mucho más. Palidece ante la peor decisión financiera que puedas tomar. Empieza por bar y acaba por... Hoy vamos a descubrir las 7 cosas que los pobres hacen con su dinero y tengo que confesarte algo. Si ya eres rico, es posible que este vídeo no te cuente nada que no sepas. Es decir, no te va a servir. Pero si no estás donde quieres estar en términos de cash, escucha atentamente. Presta mucha atención porque puede que sea por uno de estos motivos, sobre todo el último, que es uno en el que todos caemos. Algunas personas gastan su dinero como si no hubiera mañana, gastando solo en salir a comer, comprar ropa de lujo o irse de vacaciones. Y eso está genial, pero si no tienes un colchón financiero, un fondo de ahorro o un tipo de estrategia, podrías verte en dificultades cuando la vida dé la vuelta. Y ya sabes lo que dicen de la vida. Y eso es exactamente lo que le pasó a Sam el Simp. Sam ganaba un buen salario de 3.000 euros al mes. Y al recibirlo todos los meses se va a cenar con sus amigos o con su pareja y le cuesta 200 euros. Ese mismo fin de semana también se va de compras, porque en el momento en que tienes dinero en la mano, pues es verdad que te apetece gastarlo. Por eso siempre digo que el cash es muy bonito de mirar, pero inútil y, si me apuras, contraproducente. Sam también se va y se compra una chaqueta de lujo que le cuesta 350 euros. El mismo fin de semana está on fire, sale con los amigos y se gasta 100 euros más. Y además le sale un anuncio en Instagram que Bali está de moda y así que decide reservar unas vacaciones cuyos billetes le cuestan 1.500 euros. Si sumas todos estos gastos, aunque Sam sigue viviendo por debajo de sus posibilidades, se ha gastado 2.150 euros en compras que ofrecen una gratificación inmediata. O sea que aunque técnicamente está gastando menos de lo que gana, todo en lo que se lo ha gastado es efímero. A esto puedes añadirle gastos fijos como el alquiler, la comida y las utilities, la luz, el gas y todo esto, y llegarás muy pronto a la conclusión de que Sam se ha gastado 3.000 euros ese mes, si no más. Es decir, no ha ahorrado ni un céntimo. Es decir, que este tipo de comportamiento de YOLO, you only live once, you go girl, vámonos de farra, Manolo, no solo impide que Sam ahorre para un futuro, sino que le deja completamente vendido ante cualquier eventualidad financiera, como por ejemplo si tienes que hacer frente a un gasto médico o el coche se estropea y tienes que comprarte otro. O peor, la pérdida de empleo, sobre todo hacia la situación económica en la que vamos. Por tanto, y aunque disfrutar de la vida es importante, un enfoque equilibrado que incluya el ahorro y la inversión es esencial para tener seguridad y prosperidad. Y hablando de estrategias financieras, ¿alguna vez has conocido a alguien que siempre lleva el último iPhone, pero que vive al día? ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. El consumismo tecnológico nos atrapa a todos en algún momento. Siempre necesitamos la última consola, una tele más grande, el último móvil, un ordenador mejor. El problema es que estos artículos evolucionan muy rápido y se deprecian rápidamente, con lo cual no constituyen una inversión a largo plazo. Y me podrías argumentar con buen criterio que quizás eso en lo que estás invirtiendo sea una herramienta de trabajo y que la utilizas para trabajar y para vivir. En cuyo caso no tengo nada que decir y adelante, gástatelo todo en tener las mejores herramientas de trabajo posibles, incluido en la suscripción a Office si utilizas el Excel, incluido en un VPN, lo que nos lleva al sponsor de hoy. Y si el rollo o el ejemplo de la tecnología no encaja contigo, piensa en moda, piensa en comprar en ropa. Así que tenlo muy en cuenta, ¿esto estoy invirtiendo en algo para trabajar o estoy gastando porque me apetece? La buena noticia es que todavía puedes empeorar mucho más. Imagínate que compras todo esto a crédito. El crédito puede ser beneficioso si se utiliza de una manera inteligente, como por ejemplo ir construyendo tu historial crediticio para nuestros amigos latinos. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Supongamos que Sam tiene una tarjeta de crédito con un límite de 5.000 euros y una tasa de interés anual del 20%. Sam es muy inteligente y lo utiliza de manera responsable, pagando siempre al final de cada mes todos los créditos que va usando. Siempre que pagues todo lo que has gastado antes del vencimiento de esa deuda, pues el interés es muy bajo o no hay en muchos países y todo sale bien. Hasta que un día, scrolleando en Instagram, Sam el Simp ve un anuncio de una playa paradisíaca, de una oferta para irse de vacaciones a un sitio exótico al que él siempre ha querido ir, como por ejemplo, no sé, Bali. El coste del viaje solo de los vuelos es de 3.000 euros. Y atraído por la idea y al no disponer de ahorros suficientes, Sam no se lo piensa mucho y decide cargarlo a su tarjeta de crédito. Sam solo puede permitirse pagar 100 euros al mes para liquidar la deuda, con una tasa de interés del 20% porque te has pasado del dinero que te podías gastar y no has podido cubrirlo antes de que acabe el mes o antes de que venza el plazo. Esto significa que le llevará aproximadamente 37 meses, más de 3 años, pagar la deuda completa. Al final del periodo habrá pagado alrededor de 3.700 euros, incluido aproximadamente 700 euros en intereses, y esto sin contar con la pasta que te vas a dejar a veces estés allí. Solo has pagado los vuelos. Esos 700 euros en intereses se podrían haber utilizado para invertir en algún ETF
de renta fija ahora, por ejemplo, o para hacer algo productivo con ellos. Y si me apuras, y esto es el twist del empresario, esos 5.000 euros de crédito es dinero gratis durante 30 días, que puedes utilizar para los gastos del día a día de tu negocio, siempre que esos ingresos vayan a venir, por supuesto, para luego poder ir haciendo frente a esas deudas. La moraleja es que el crédito no es intrínsecamente malo, pero si no sabes nada de finanzas o si no tienes mucho autocontrol, sí que es intrínsecamente malo. Aún así, si se utiliza sabiamente, puede ser una herramienta poderosa que, como te digo, puede ayudarte a llevar el día a día de tu negocio. Pero es un arma de doble filo y la carga el diablo. Pero espérate que todavía hay una deuda más peligrosa que el crédito. Evita a toda costa los préstamos de día de pago o cualquier tipo de préstamo con unos intereses exorbitados. ¿Te suena Cofidis, el dinero directo? Si vas ahí es porque el banco ya te ha dicho que no. Y si el banco te ha dicho que no, es por algo. Imagínate ahora que Sam es un trabajador que vive al día y gana 1.500 euros al mes y de repente tiene una emergencia médica y tiene que pagar un empaste para su hija de 800 euros que no tenía previstos. Sin ahorros y con una necesidad inmediata de dinero, porque Sam vive al día, llama a una de estas plataformas y obtiene un préstamo de estos de sin papeleo y en 15 minutos te lo decimos hasta 3.000 euros sin intereses. Pero claro, el préstamo de 800 euros viene con una tasa de interés del 25% que se tiene que pagar en 2 semanas. Básicamente te doy 800 euros ahora, pero me tienes que dar 1.000 muy pronto. Y eso pero parece manejable porque al fin y al cabo Sam tiene una nómina de 1.500 y va a poder devolverlo, ¿verdad? Lo que pasa es que Sam también tiene otros gastos como el alquiler y la comida. También tienes otras facturas regulares, así que 2 semanas después, tras recibir su salario, se queda corto. No le da para cubrir el resto de costes. Pongamos que eran 1.500 euros limpios. Ahora se enfrenta a otro problema financiero. No puedes llegar a fin de mes sin otro préstamo de esos. Y además ahora esas plataformas le dicen, tío, como ya nos has devuelto un préstamo bien, pues el siguiente solo tiene un interés del 23% y puedes seguir creando tu buena reputación con nosotros. Así que para poder pagarle al casero pide otro de estos préstamos y poco a poco te vas acostumbrando a ir rellenando esos huequecitos con un dinero que no es tuyo y te gastas una pasta en intereses y nunca sales de esa trampa de la rata. Así que evítalo si puedes porque son un marrón y no solo financiero, también emocional y de tu vida en general. Ahora bien, hay una deuda que muchas personas consideran buena y en la mayoría de casos no lo es. ¿Adivinas cuál? Es una creencia común, sobre todo en España, que comprarse una casa para vivir en ella es una excelente inversión. Y si lo piensas tiene sentido, porque hasta ahora, más o menos, salvo un periodo en los 90 creo, y también en 2007 hasta 2013, y también posiblemente dentro de poco, había sido una buena opción, quitando esos gaps, quitando esas excepciones que en realidad son bastantes. Así que bajo ciertas circunstancias esta opción podría considerarse una mala decisión financiera. Y si me preguntas a mí, el 99% de las veces es una mala decisión financiera. Mucho cuidado antes de meterse en una casa para vivir, porque si lo piensas, comprar una casa, tener un compromiso financiero tan potente a tantos años, que te va a quitar una parte del salario durante tantos años, para tener un sitio en el que vivir, me parece casi un lujo asiático. O sea, teniendo la oportunidad de comprar una casa para meter a alguien de alquiler que te dé cash flow y que quizás se reaprecie con el tiempo, se revalorice con el tiempo, es un poco arrogante pensar que si esta casa vale 300.000 euros, como no los tengo, voy a pedírselos al banco y acabar pagando 500.000 euros si le añades los intereses y hipotecarme financieramente de por vida, es decir, no poder acometer ningún otro tipo de inversión durante ese tiempo que va a ser toda tu vida, solo para tener un sitio en el que estés cómodo. Por ejemplo, Sam solo cobra 40.000 euros al año, vamos a poner que son limpios. Y en vez de comprarse una casa por 50.000 euros con un terreno en la España vaciada o cerca de una gran ciudad, decide comprarse un piso en el medio de la ciudad que le cuesta 200.000 euros, haciendo un pago inicial del 20%, que son 40.000 euros. A esto lo sumamos los costos de cierre, que pueden ser del 5%, añadiendo 10.000 euros más. Entonces ya de entrada te has gastado 50.000 pavos. Ahora Sam tiene una hipoteca de 160.000 euros a un interés del 4% durante 30 años. Sus pagos mensuales de la hipoteca serán aproximadamente de 765 euros, que dirás, bueno, por lo menos es más o menos manejable. Ahí no estás incluyendo los impuestos a la propiedad, los seguros, los gastos de mantenimiento, que podrían sumar otros 200 euros al mes. En total, sus gastos relacionados con la casa serían cerca de 965 euros al mes o 11.580 euros al año. Después de 30 años, Sam habrá pagado 275.000 euros solo en pagos de la hipoteca, más los 50.000 euros iniciales y los costos de mantenimiento y operación durante toda la vida del préstamo. Estamos hablando de más de 325.000 euros. Lo peor de todo es que Sam ha comprometido una gran parte de todos sus ingresos anuales y mensuales a este activo. No has podido hacer nada más con él, podrías haber invertido toda esa pasta. Este alto compromiso financiero reduce su liquidez y reduce su adaptabilidad en el caso de inestabilidad, por ejemplo en el empleo, de inestabilidad económica. Imagínate que tienes que cambiarte de empleo porque no puedes ya en este, o que te despiden. No puedes cambiarte, tienes que pagar una hipoteca. No puedes asumir ese riesgo.
Es por eso que a menos que la propiedad en cuestión se aprecie significativamente, lo cual, como he dicho antes, no está garantizado ni de lejos, o que Sam la convierta en una fuente de ingresos realmente, esta decisión se puede considerar muy pobre, en términos financieros, muy pobre. Aún así, esto palidece ante la peor decisión financiera que puedas tomar. Empieza por bar y acaba por... Aunque es genial experimentar la sensación de tener un coche nuevo, la verdad es que los coches se deprecian muy rápidamente. Además hay otros costes asociados con tener un coche nuevo como un seguro más alto y gastos de mantenimiento. Pero por supuesto Sam decide comprarse un coche nuevo por 30.000 euros. Además financiado, realiza un pago inicial de 6.000 euros y se financia el resto, 24.000 euros, a una tasa de interés del 5% durante 5 años. Su pago mensual será aproximadamente de 454 euros. Además muchos concesionarios te ofrecen ellos mismos con la financiera estos cómodos plazos de pago. Pero el primer año el coche pierde el 25% de su valor, lo que equivale a 7.500 euros. Así que ahora Sam tiene un coche que vale 22.500 euros, por los que todavía debe 21.000 euros. Además el seguro del automóvil es más caro porque el coche es nuevo, digamos unos 1.200 euros al año. Y a eso tienes que sumarle gastos de mantenimiento, que si es cualquier otra marca pueden ser 500 euros al año, pero que si es Toyota no te costará nada. Pero sumándolo todo, Sam ha gastado alrededor de 12.148 euros durante el primer año, solo en los pagos del coche, seguros y mantenimiento. Y todavía le quedan más de 4 años de pagos, sin contar los futuros costes de mantenimiento y la continua depreciación del vehículo. ¿Qué hubiera pasado si Sam hubiera invertido ese dinero en lugar de meterlo en un coche que pierde valor? O si se hubiera comprado un coche muy barato de segunda mano para llevarlo hasta que se rompa. O mejor todavía, un Tesla de segunda mano de 2016 con carga gratis. Esto nos lleva al último punto. El sistema educativo tradicional rara vez enseña habilidades financieras. En muchos países de Europa y en Estados Unidos viene del sistema prusiano de educación de los siglos XVIII y XIX. Entonces lo que necesitaba el gran Federico era soldados obedientes. Muchas personas ignoran la importancia de la educación financiera o de, saber cómo se mueve el dinero. Eso no se enseña. Por ejemplo, cuando Sam tenía 25 años tenía un salario decente de 3.000 euros. No ha recibido ninguna educación financiera formal, por lo que su conocimiento sobre inversiones, tasas de interés y planificación financiera es mínimo. Decidido a vivir la vida al máximo porque tiene 25 años y gana 3.000 euros al mes. Gasta en restaurantes, gasta en ropa, gasta sin pensar en las consecuencias, gasta sin pensar en el mañana, gasta sin ahorrar y sobre todo gasta sin invertir. En plan americano, maxea su límite de tarjeta de 3.000 euros o de 5.000 euros o lo que sea y además, siguiendo el ejemplo de Sam, decide comprarse un flamante coche nuevo deportivo. A los 30 años, Mike se encuentra con una deuda en la tarjeta de crédito que apenas ha reducido en 5 años de pagos y gastos. Un coche que vale menos de lo que pagó originalmente por él y cero, lo más importante, cero ahorros o inversiones. De repente se da cuenta de que necesita mudarse a un piso más grande, que tal vez tenga que comprar una casa, pero no puede endeudarse porque no tiene crédito, porque sus hábitos financieros le llevan a un crédito mediocre por sus hábitos de gasto. Y el banco lo sabe. Y ganas lo mismo, claro. Es que aumentar tu tren de vida o gastar más es muy fácil, todo el mundo sabe, ¿vale? Pero reducirlo... Si Mike hubiera tenido un mínimo de educación financiera y hubiera sido un poco más austero, hubiera evitado muchas trampas básicas. Por ejemplo, en vez de gastarte 500 euros al mes en cenas, salir con los amigos, cerveceos, tardeos, terraceos, como quieras llamarlo, hubieras invertido ese dinero, y sí, lo siento mucho, pero en un índice con un rendimiento anual del 7% aproximado, en 5 años esos 500 euros mensuales serían aproximadamente 37.000 euros. Con 37.000 euros ya puedes pagar la entrada de una casa. O puedes invertir en otra cosa, o en lo que quieras. A ver, no te estoy diciendo que no salgas por ahí de vez en cuando, pero que tengas muy claro el coste de oportunidad, y el coste de oportunidad es fácil de medir en números. Conclusión, la primera libertad de todas es la financiera, y porque es el mundo en el que vivimos hoy en día. Todo va de números y de proporciones y de intereses y de cálculos básicos. Si no tienes ni idea de esto, pues dices, ostras, hay 5.000 euros para gastar todos los meses en esta tarjeta. No. ¿Vale? Si no sabes de esto, te lo gastas todo en compras impulsivas, en irte de vacaciones cuando no te lo puedes permitir, en comprarte una casa cuando no te lo puedes permitir. A eso me refería antes con lo de la arrogancia. No es que no esté bien tener una casa, es que no te la puedes pagar. El conocimiento financiero no simplemente es un extra, ¿vale? En tu vida, es una habilidad esencial, core, como saber cocinar algo sano, como hacer deporte todos los días, y así te evitarás una vida de decisiones financieras pobres. ¿Y sabes quién sabe mucho más de finanzas de lo que piensas? Tu abuela o tu abuelo, si tienes la suerte de tener alguno. Porque aunque no tienen idea, quizás, de la parte técnica de las finanzas, o de presentar unas cuentas, o de hacer la declaración de la renta, como han vivido tiempos menos buenos, se saben los principios, la esencia, que es, por ejemplo, el ahorro, que es, por ejemplo, no gastar cuando no, ¿sabes? No dejarte comida en el plato,
esas cosas. A falta de una educación formal que no te van a dar en el colegio, que no te van a dar en la universidad, a no ser que te formes tú a ti mismo con estos vídeos de YouTube o con libros o con tal, escucha a los que son más mayores, mucho más mayores. En resumen, si no quieres liarla y quieres tener un buen colchón financiero para poder cuidar de ti y de los tuyos y para poder invertir en ti y en los tuyos, recuerda, número 1, no gastes dinero como si no hubiera mañana. Número 2, no te compres el último iPhone si no te lo puedes permitir. Número 3, utiliza el crédito sabiamente y si no sabes lo que estás haciendo, no lo utilices. Número 4, aléjate de todos los préstamos tóxicos y sobre todo de Cofidis. Número 5, no te hipoteques a nivel personal para comprarte una casa que no te puedes permitir, sobre todo si es para que tú vivas en ella. Número 6, no te compres un coche nuevo si puedes evitarlo y sobre todo no te compres un barco. Número 7, dedícale tiempo a la educación financiera. Recuerda por último que hay gente que no va a seguir ninguno de estos consejos y a la que vas a ver bien en plan, me he comprado el último iPhone en Bali, que es más caro. No son ricos gracias a eso, sino a pesar de eso. El endgame o el objetivo final es ganar tanto dinero que te den igual todos estos puntos. Y para eso te dejo un vídeo que te ayudará a evitar la trampa número 5. Si has llegado hasta aquí, ya estás en un muy buen camino para no caer o para evitar esas trampas financieras. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Soy Max Magister, hablo de finanzas personales, economía y sobre todo de inmobiliaria. Y si ya estás en la posición de invertir en inmobiliaria, nos vemos en el canal de Telegram. Adiós.